esta mañana podamos sentir tu presencia en nuestros corazones, que tú puedas hablarnos, consolarnos, darnos mensajes de esperanza y que puedas acrecentar nuestra fe. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Todos aquellos que puedan arrodillarse y lo deseen así, podemos hacerlo.
Amado Padre que estás en los cielos, gracias infinitas, Señor, porque en esta mañana tú nos has guardado para que podamos estar aquí. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección constante. Gracias, Señor, porque tenemos hoy la oportunidad de encontrarnos contigo, de poder alabarte y glorificarte, Señor, y de poder, además, estar vivificados por ti. Señor, en esta mañana queremos rogar tu bendición sobre el pastor, que va a tener ahora su reflexión, para que, Señor, nos ayude a crecer espiritualmente y a poder estar más cerca de ti. Bendice, Señor, de manera especial a las personas que sabemos que están sufriendo en estos días por pérdidas, por angustias, por enfermedades. Ayuda a cada uno, Señor, en la medida de sus necesidades. Y ahora, Padre, pedimos que tu Santo Espíritu pueda ser derramado sobre este lugar y sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre, por los méritos de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Un sábado más, aunque un tanto inhóspito y frío y lluvioso, pero aquí dentro encontramos el calor que nuestros hermanos nos brindan, el calor de sentirnos en la casa del Padre. Bienvenidos a todos. Que el Señor os bendiga a todos y que os conceda un feliz sábado. Buenos días a todos. Me uno a la bienvenida que os ha dado Angelita. Es un día lluvioso, pero hace falta que llueva para que podamos respirar mejor. Y es un día feliz porque es un día de sábado donde nos encontramos todos, donde podemos disfrutar, donde podemos alabar al Señor, donde podemos ayudarnos unos a otros. Es cierto, mis hermanos, que en estos últimos tiempos, pues, algunas de nuestras familias, tanto en esta iglesia como en España, no están tan felices porque han perdido a seres queridos. Llevamos un tiempo grande. Todo el año pasado y este año ha comenzado igual, perdiendo a seres muy queridos, a personas de nuestro entorno, y son tantas las que hemos perdido y se acumulan y parece que siguen viniendo, que a veces nos preguntamos ¿y esto por qué ocurre? ¿Y por qué la muerte? ¿Y por qué este sufrimiento y este dolor? Y últimamente es tan frecuente, a mí en mi ministerio nunca me había pasado, el tener que ir a tantos funerales como estoy yendo este año. Hay personas que ya dicen en la iglesia, ¿será que el Señor está recogiendo a los suyos? Porque los tiempos que vienen van a ser muy difíciles. Y todos sabemos que muy pronto llegará ese tiempo de angustia del que habla la Biblia. Y el Espíritu de Profecía nos dice que el Señor se llevará a muchos al descanso para que no sufran ese tiempo, porque Él dice que prefiere llevarse al descanso a aquellos que sepa que quizá no resistirían o sería demasiado duro para ellos las pruebas que vendrán. Así es que, pensando en esto, ayer mismo, anteayer, llegaba de un entierro en Valencia. Recordaba el texto de Salomón en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 2,
Hoy no va a haber textos en pantalla, así es que os invito a que abráis vuestras Biblias, vuestros teléfonos móviles con la Biblia, y que podamos buscar, porque vamos a buscar bastantes textos. En Eclesiastés, Salomón, que era muy sabio, Salomón que había vivido todos los eventos de la vida, él dice, vale más ir a un funeral que ir a divertirse. Pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven debieran recordarlo. Así es que para Salomón vale más ir a un funeral que a una boda. Y más adelante en el versículo 4 dice, el sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. Así es que yo también pensaba, quizá el Señor nos está dando un mensaje. Quizá el Señor, como dice Salomón, a través de todas estas personas llevadas al descanso, nos está queriendo advertir de alguna manera que estamos al final del tiempo, que tenemos que prepararnos porque no sabemos en qué momento llegará el final del camino de nuestra vida. Ayer leía con mi familia el Salmo 16. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el Salmo 16. Salmo 16, del versículo 8 al versículo 11, ahí el salmista dice, siempre tengo presente al Señor. Salmo 16, versículo 8 al 11. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso dentro de mí mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo. Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia y hay dicha eterna junto a ti. Esta es la contraparte. El salmista sabe que su vida va a terminar en algún momento. El salmista sabe que acabará en el sepulcro en algún momento, que ahí terminará el camino de su vida. Pero él dice, yo he confiado en el Señor. Él ha estado a mi mano derecha guiándome. Y cuando llegue ese momento, el final, yo sé que ese no será mi final, que Él no me dejará en ese lugar, que Él no me dejará en la tumba. Y a mí me encanta esta versión cuando dice, no abandonarás en la fosa a tu amigo. Mis hermanos, ¿somos amigos de Cristo? ¿Somos realmente amigos de Cristo? ¿Estamos caminando el camino de esta vida de la mano de Cristo? ¿Estamos cultivando la amistad con Él? ¿Estamos haciendo lo que Él le agrada? Porque cuando llegue el final, si eso es así, no tendremos nada que temer. Porque si Él es nuestro amigo y nosotros somos su amigo, Él no va a dejar a su amigo en el foso y nos resucitará y volveremos a estar juntos. Y esa es la gran esperanza que hemos repetido vez tras vez en cada funeral. Así es que tenemos las dos visiones. Por un lado, Salomón que dice es mejor ir a un funeral que a una boda. Pero por otro lado, la esperanza para aquellos que han perdido a sus seres queridos es que el Señor Jesús no va a dejar en la fosa, no va a dejar en el sepulcro a aquellos que han confiado en Él. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque a mí estos funerales me hacen pensar en lo que Salomón quiere que pensemos. Me hacen pensar en cuán corta es la vida. Me hacen pensar en que ese camino que cuando somos jóvenes nos parece que tenemos un camino por recorrer en nuestra vida enorme, es un camino corto, breve, duro, difícil muchas veces. En este mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. Es un camino de aflicciones. Pero el salmista dice que al lado de Dios, con Él a nuestra derecha, nada nos hará caer
en ese camino. Y nuestro corazón, a pesar de las aflicciones, tiene que estar lleno de alegría, lleno de gozo, porque Él nos va a guiar hasta el final. Y cuando pensemos que ya no hay más que ese final, todavía nos queda toda la eternidad por delante, porque Él nos sacará de la fosa y nos guiará. Pero mis hermanos, a mí me hace pensar cada entierro que voy, ¿cuál ha sido mi camino? ¿Cuál ha sido mi vida? ¿Cómo la estoy aprovechando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy realmente cultivando la amistad con Cristo? ¿Estoy realmente fomentando la amistad con ese que tiene el poder de sacarme de la fosa? Porque yo no sé cuándo voy a morir. ¿Y si muero en media hora, o mañana, o pasado? ¿Qué estoy realizando en el camino de la vida? ¿Qué estoy haciendo? Y esto es lo que Salomón quiere que nosotros pensemos. Os voy a meditar en esta mañana, o quiero que reflexionemos sobre un pequeño camino que Jesús recorrió. Está en Marcos, capítulo 9, reflexionaba un poco con el grupo de oración hace unas semanas. Marcos, capítulo 9. Vamos a leer de los versículos 33 al 34. Marcos 9, versículo 33 al 34. Dice así: llegaron a la ciudad de Capernaum, y estando ya en casa, Jesús les preguntó: ¿qué veníais discutiendo por el camino? Pero ellos permanecieron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús está regresando del monte de la Transfiguración. Se cree que en un monte alto, algunos piensan que el monte Hermón, al norte de Galilea, muy al norte. Y están bajando a través de Galilea por esos caminos polvorientos y están dirigiéndose hacia Jerusalén. Así es que vienen del monte de la Transfiguración, donde Jesús ha anunciado de una manera visible su segunda venida, cómo volverá en su gloria y cómo a un lado y al otro lado de él estará Moisés y Elías, es decir, estarán aquellos que murieron como Moisés, pero que fueron resucitados y ascenderán al cielo, y aquellos que no gustarán la muerte, pero que también serán transformados como Elías y llevados al cielo en un carro de fuego o en una nube de fuego. Así es que eso es lo que Jesús quería que vieran, y que le vieran a Él en gloria, porque dice el texto de la Transfiguración que sus vestiduras se volvieron como el sol. Así es que aquellos 3 discípulos que acompañaron a Jesús aquella noche, aquel monte alto, vieron realmente a Cristo viniendo en su gloria, tal como Él había prometido que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte sin haber visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Ahí en ese monte ellos vieron a Cristo viniendo en su gloria. Y sabéis que hubo una discusión entre los que no fueron a ese lugar o no fueron escogidos para ir a ese lugar. Iban discutiendo. Cuando llegaron al pie del monte había una muchedumbre esperando a Jesús. Tuvieron que sacar o intentaron sacar a un endemoniado. No pudieron. El endemoniado se burlaba de ellos. El demonio, los dirigentes judíos se burlaban de ellos. ¿Y por qué no pudieron? Porque por el camino habían venido discutiendo sobre quién y por qué habían ido aquellos 3 y ellos no, y por qué esos 3 habían ido con Jesús, y andaban con una envidia, un egoísmo, discutiendo por qué ellos y por qué nosotros no, y quién se creen ellos que son. Y así es que ¿quién estaba con ellos en ese camino? ¿Estaba Jesús? No, no estaba Jesús. ¿Estaba el Espíritu de Dios?
No, no estaba. ¿Quién estaba? Estaba el espíritu de Satanás. Así es que cuando ellos intentaron echar a Satanás, Satanás se burlaba de ellos y decía, pero bueno, ¿cómo vosotros, que estáis dirigidos por mí, pretendéis echarme a mí? Y eran los discípulos de Cristo. Así es que eso venían discutiendo por el camino. Y no aprenden la lección. Y ahora ocurre el evento que Marcos nos cuenta. Siguen bajando y van hacia Jerusalén en ese camino, atravesando Galilea, que es donde Jesús ha llamado a las gentes a seguirle, les ha dicho que Él vendría por segunda vez, les ha invitado a que siguieran sus preceptos, ha enseñado a sus discípulos lecciones maravillosas, y Jesús va por el camino y aparentemente va solo. Porque ¿dónde van los discípulos? Yo me imagino que los discípulos deberían estar alrededor de Jesús, deberían estar casi tocándole. Juan, que era el más jovencito, debería ir de la mano de Jesús, otro a lo mejor pasándole la mano por encima del hombro, abrazándose entre ellos, charlando, aprendiendo, diciendo, Señor, cuéntanos más del reino de los cielos, queremos saber qué vas a hacer ahí. Pero la escena no nos muestra esto, la escena nos muestra que Jesús va por allí delante y ellos van muy por detrás, lo suficientemente lejos para que no escuche lo que están diciendo, porque les da vergüenza lo que están diciendo. ¿Y qué están diciendo? Siguen discutiendo entre ellos quién va a ser el mayor. Y posiblemente van discutiendo con los tres que subieron al monte. Y les dice, ¿y vosotros por qué subisteis al monte? ¿Vosotros quién os creéis que sois? ¿Qué creéis? ¿Que vosotros vais a estar a la mano derecha cuando Jesús sea el rey? Porque sabéis, ellos tenían esa tradición, ¿verdad?, que les decía que el Mesías sería un rey poderoso, que acumularía ejércitos y riquezas y finalmente se lanzaría a la conquista del mundo, pondría al pueblo judío a la cabeza del mundo y todos los demás sus esclavos. Claro, en ese mundo tan maravilloso, en el que ellos serían los que estarían arriba de todos y los otros debajo de ellos, pues oye, ¿quién va a estar pegadito a Jesús, a la mano derecha? Es decir, ¿quién va a ser el primer ministro? Y estaban discutiendo, diciéndole a los tres que habían subido, que ¿vosotros qué os creéis? ¿Que tú vas a ser el primer ministro porque te has ido con Jesús? ¡Olvídate! Y ahí andaban discutiendo, y casi estaban llegando a las manos, y Jesús va por delante como quien no se entera de nada. Y así van caminando todo el camino. Y se supone que no se acercaron a Jesús porque cuando llegan a la puerta de la casa, Jesús se gira. Todavía no han entrado, si leéis bien el texto veréis que todavía no han entrado, solo dice que han llegado a la casa. Jesús se gira y les pregunta, ¿qué andabais discutiendo por el camino? Y sabéis, mis hermanos, es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. ¿Qué ando discutiendo por los caminos de este mundo? ¿Qué ando pensando? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Qué es lo primero en mi vida? ¿Por qué lucho en esta vida? ¿Con quién me peleo en esta vida? ¿Por ser el primero quizás en este mundo? ¿Alcanzando las glorias y los éxitos de este mundo? Eso es lo que me importa. Fijaros que en ese momento quienes están discutiendo son los discípulos, que son la iglesia de ese momento. Pero en vez de ir rodeando a Jesús, van muy por detrás de Jesús. Así es que Jesús va camino a Jerusalén y ellos que tendrían que ir pegaditos a Él, a la vez de Él, atentos a Él, sin perderle de vista, no, van muy por detrás de Él, retrasando el camino y haciéndose los remolones porque andan discutiendo entre ellos. Yo tengo que pensar bien qué camino estoy realizando en este mundo. ¿Qué camino? Porque ¿qué significado profundo tiene ese camino? ¿Sabéis? En Juan 14:6, ¿qué dice Jesús? Juan 14:6, nos lo tendríamos que saber de memoria, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Así es que aquellos discípulos tenían que haber ido al lado
de Jesús. Si nos vamos a Génesis 3, fijaros lo que pasó en Génesis 3, versículo 24. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que se revolvía hacia todas partes para evitar que nadie llegara por el camino del árbol de la vida. Mis hermanos, ¿cuál es el final del camino de este mundo? ¿Cuál es el final del camino? ¿A dónde pretendemos llegar los creyentes? ¿No pretendemos regresar al árbol de la vida, a ese camino con aquella puerta que se cerró detrás de nuestros padres? ¿No pretendemos volver? Cristo ha hecho posible que volvamos. Él es el único que ha abierto el camino. Él es la puerta que estaba guardada por los querubines. Él la ha abierto con su muerte. Así es que en ese camino nosotros tendríamos que ir pendientes de Jesús para poder entrar por esa puerta, para poder entrar por esa puerta al final del camino. En Génesis 18, 19 nos damos cuenta que Dios buscó a hombres que enseñaran ese camino a sus hijos. En Génesis 18, 19, y yo le he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto para que yo cumpla todo lo que le he prometido. Ahí otras versiones hablan de cómo Abraham iba a enseñar el camino a sus hijos después de él. Y finalmente el apóstol Pablo nos dice en Hebreos, capítulo 10, versículo 20. Por lo tanto, hermanos, dice desde el 19, ahora podemos entrar sin ningún temor en el santuario por medio de la sangre de Jesucristo, siguiendo el camino nuevo, el camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Mis hermanos, ¿a dónde nos lleva ese camino? Nos lleva al árbol de la vida. ¿Y dónde estará el árbol de la vida? Dice que está en la Nueva Jerusalén. En el centro de la Nueva Jerusalén estará el árbol de la vida. ¿Sabéis? Ese camino, por lo tanto, llega a una casa. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararos un lugar para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. Por lo tanto, nosotros buscamos llegar a esa última morada, que es la Nueva Jerusalén, a esa ciudad, a ese árbol de la vida, a esa casa que el Señor ha preparado para nosotros. Buscamos llegar a la casa de Jesús. Y es interesante que al final de este camino donde ellos iban discutiendo, llegaron a una casa. Y no dice el texto griego una casa, sino que dice que llegaron a la casa. Así es que era una casa conocida. Era la casa de Jesús. Era una casa donde acostumbraban a ir después de los viajes. Llegaron a la casa. Pero antes de entrar en la casa, Jesús se para y hace esa pregunta tan tremenda. ¿Qué discutíais por el camino? Mis hermanos, esa casa estaba en Capernaum. ¿Sabéis? Es interesante. Capernaum significa ciudad de consuelo. Significa ciudad de consuelo y es muy interesante que sea ciudad de consuelo. Porque en lo que os decía antes, de que en este mundo el final del camino es la tumba, solo si he
fomentado la amistad con Cristo auténtica y profunda en ese camino, cuando llegue a las puertas de la casa, si estoy en la tumba, Jesús podrá resucitarme, diciendo: tú eres mi amigo y no te puedo dejar en la tumba, así es que quiero que entres conmigo a la casa. Pero ¿qué pasa si me he pasado el camino, en vez de ir al lado de Jesús, si me he pasado el camino discutiendo con los que tenía alrededor, disputando, y esas disputas pueden llegar a puntos muy trágicos, como nos cuentan algunas historias de la Biblia? ¿Qué pasará si me he pasado el camino discutiendo? ¿Qué ocurrirá en la misma puerta de la casa, antes de entrar en la casa? ¿Habrá una selección de los que entren en la casa? Sí, habrá una selección. ¿Y quién hará la selección? El propio Jesús hará la selección. Y ahí tenemos varias parábolas de Jesús que contaban esa selección. Hay una importante, ¿verdad?, que todos recordamos, que está en Mateo 22. Vamos a ir a Mateo 22. En Mateo 22, versículos 10 al 13. No leemos toda la parábola, solo leemos desde que los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron. Ese rey que hace un banquete de bodas, llama a los invitados, sabéis todos la historia, cuántos rehusaron, finalmente dice: muy bien, salid a todos los caminos, a todas las calles. Esto era Galilea, la que estaban atravesando ellos. No era el territorio del pueblo de Dios, era el territorio de aquellos que no eran el pueblo de Dios, de aquellos que estaban dispuestos a acudir. Así es que salieron a aquellos caminos, a aquellas calles, y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala del banquete se llenó de convidados. Y cuando el rey entró a ver a los convidados, todavía no están dentro, entra a ver a los convidados, se fijó en uno de los que no iba vestido para la boda, y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí si no vienes vestido para la boda? Pero él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas: atadle de pies y manos y arrojadle fuera a la oscuridad. Allí llorará y le rechinarán los dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mis hermanos, cuando aquel rey le pregunta a aquel invitado que no lleva la vestidura de boda, que representa la perfección de Cristo que nos tiene que revestir a todos los que pretendamos entrar por esa puerta, cuando aquel rey le pregunta: amigo, ¿cómo entraste aquí sin el vestido de boda? ¿Qué dice que hizo? Se quedó callado. Y ahora Jesús se para delante de aquella casa, se gira y les pregunta a los discípulos: amigos míos, ¿qué veníais discutiendo por el camino? ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron callados. ¿Por qué se quedaron callados? Porque delante de aquel juicio que Cristo está haciendo antes de entrar en la casa, ellos no tienen nada que decir, porque saben que todo lo que han hecho está malo. No tienen ninguna justificación que aportar, porque saben que lo que han hecho en ese camino es contrario completamente a lo que Cristo esperaba de ellos. Así es que se quedan callados. Mis hermanos, cuando Cristo nos haga esa pregunta a cada uno de nosotros, cuando abra los libros del cielo y nos haga esa pregunta a cada uno de nosotros, cuando nuestra vida dé las respuestas, y yo no estaré allí porque estaré muerto, o estaré aquí esperando la segunda venida de Cristo, pero cuando salga mi nombre se hará esta pregunta: ¿qué ha hecho esta persona en el camino? ¿Qué diré? ¿Qué responderé? ¿O no habrá nada que responder, porque todo lo que aparezca allí es que yo me pasé la vida discutiendo? Me pasé la vida discutiendo con mi esposo o mi esposa, me pasé la vida discutiendo con mis hijos, me pasé la vida discutiendo con mis vecinos, me pasé la vida discutiendo con mis hermanos de iglesia, me pasé la vida discutiendo conmigo mismo, discutiendo con Dios.
por supuesto en oposición a Dios. Me pasé la vida discutiendo, alejado de Cristo, retrasando todo lo que podía la llegada a la casa. Y Cristo me preguntará a cada uno, me preguntará a mí exactamente, amigo, qué ibas discutiendo por el camino. ¿Sabéis? Las disputas en la historia comenzaron. ¿Dónde comenzaron las disputas? En el cielo comenzaron las disputas. Allí Satanás fue el primero que discutió el camino que Dios había marcado. Y esa discusión la trajo a nuestro mundo y convenció a Adán y Eva para que discutieran también con Dios ese camino. Así es que discutieron con Dios. Y finalmente, ¿qué pasó? Acabaron abandonando el camino y se cerró la puerta detrás de ellos. Sus hijos siguieron discutiendo y Caín mató a Abel por esa discusión. Y así todo el pueblo de Israel se pasó la vida discutiendo y peleándose entre ellos y dividiéndose. Y discutiendo si tenían que seguir a Dios o tenían que seguir al mundo, a los ídolos, y discutiendo y discutiendo y discutiendo. ¿Hasta cuándo seguiremos discutiendo, mis hermanos? ¿Llegará un momento en que haya un pueblo que no discuta? ¿Llegará un momento en que haya un pueblo que haga la voluntad de Dios, que cultive la amistad con Cristo profunda y auténtica y no discuta? ¿Llegará un momento en que dejemos de discutir entre nosotros y que el Espíritu Santo pueda realizar la obra que quiere realizar entre nosotros? ¿Sabéis ese camino, ese pequeño camino que recorrió Jesús? Jesús está creando una parábola con aquel camino, porque Jesús sabe perfectamente lo que iban discutiendo. Pero ese camino también nos muestra la historia de la Iglesia cristiana, porque la Iglesia cristiana, igual que el pueblo de Israel, se ha pasado la vida discutiendo, ha llegado al punto de perseguir y matarse entre ellos, como Caín mató a Abel, porque discutían quién era el mayor. Ah, ¿tú no me aceptas a mí, que soy el mayor? Pues te mato. Así es que las discusiones llegaron a matarse unos a otros. Y sabéis, es interesante porque Daniel, en el capítulo 7, Dios le mostró estas discusiones de una manera muy gráfica, ¿verdad? En Daniel capítulo 7, si nos vamos rápidamente ahí, Dios le muestra dónde llevaron las discusiones de la Iglesia cristiana. En el versículo 25 y 26 dice que ese que se creía el mayor, ese que alcanzó a la fuerza el ser el mayor matando a todos los que tenía alrededor, lo dice anteriormente, ese insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo, tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas, el sábado, y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio, o durante 1260 años. Pero ¿qué ocurrirá? Pero llegarán a la puerta, y justo antes de la entrada de la puerta, pero el tribunal celebrará un juicio y se le arrebatará el poder dejándolo completamente solo y destruido. Así es que este será el final. Este será el final de aquel que discuta. Se quedará a la puerta, porque en la puerta habrá un tribunal que le dirá: ¿qué venías discutiendo por el camino? ¿Has golpeado a tus hermanos y los has matado? Lo siento, pero aquí no puedes entrar porque esa batalla comenzó con Satanás en el cielo, así es que todos los que sigan ese camino no pueden volver al árbol de la vida. Y nos quedaremos en la puerta si seguimos ese camino. Así es que vemos en la historia cómo todo lo que ocurre en aquel camino se realiza de la misma manera. Mis hermanos, realmente Jesús entonces les dice la segunda parte de la historia. Los invita a que pasen a la casa y les dice: os tengo que dar una enseñanza, porque un día no podréis estar dentro de esta casa si no aprendéis esta enseñanza. Así es que los invita, pasan a la casa y dice Marcos capítulo 9, versículos 35 en adelante: entonces él se sentó
es decir, han pasado a la casa, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Así es que Jesús les dice: ¿sabéis verdaderamente la persona verdaderamente grande en mi reino? Es el diácono. Porque esta es la palabra griega que le emplea. Es el diácono. Esa es la persona verdaderamente grande en el reino de los cielos. Porque el diácono en griego significa el siervo. Es el siervo. Ese es el grande. El que vosotros consideráis el último, ese es el grande. El que sirve a todos, el que busca agradar y ayudar a otros, ese es el grande. El que se preocupa por su hermano. El que está pendiente de las necesidades del otro. El que no discute, solo mira a ver qué necesita mi hermano para ayudarle. Ese es el grande. Porque el grande, según este mundo, es el pequeño en el reino de los cielos, o el que no entrará. Y a mí me encanta imaginar que en aquella casa Jesús, como siempre hacía, se puso en el centro, sus discípulos se pusieron alrededor y él les dijo aquello. Así es que Jesús ha creado un círculo y les dice: la persona verdaderamente grande es el servidor de todos. ¿Sabéis? Es importante que nosotros formemos parte de ese círculo. Porque si nosotros no formamos parte de ese círculo, entonces estaremos fuera de ese círculo. Y si estamos fuera de ese círculo, quiere decir que no somos verdaderos discípulos y que estamos fuera. Y ahora Jesús está diciendo: los que estén en este círculo y los que aprendan esta lección, esos serán verdaderamente mis discípulos. Y sabéis, hay otro lugar donde se habla de un círculo y donde le preguntaron a Jesús: oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos. Y es interesante porque es el propio Marcos, un poquito antes simplemente, cuando nos vamos a Marcos en el capítulo 3, Marcos 3, el que cuenta este hecho. En Marcos 3, Jesús dice, en los versículos 32 al 35, la gente que estaba sentada alrededor de Jesús le avisó: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Y él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así es que quiero ser amigo de Jesús, quiero formar parte de la familia de Jesús, tendré que estar en ese círculo. No en los que estaban discutiendo en el camino, sino que tendré que estar en el círculo de los que están alrededor de Jesús. Y Jesús no se queda simplemente con las palabras, Jesús va a poner un ejemplo práctico. Así es que por allí pasó un niño. ¿Y sabéis qué lugar ocupaban los niños en el escalafón social de la época de Jesús? Estaban justo antes de los esclavos. Realmente estaban entre la mujer y el esclavo. Fijaros, si la mujer ya ocupaba un escalafón bajo, el esclavo el más bajo. Bueno, pues el niño estaba entre la mujer y el esclavo. Ahí estaba el niño. Y un niño pasa por allí. Y Jesús lo coge. Lo pone en el centro del círculo. ¿Y qué dice? Pues lo dice en el versículo 33 de Marcos 9, el versículo 36, dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Mis hermanos, Jesús está en el centro del círculo. Y Jesús coge al niño que se supone que para ellos estaba muy fuera del círculo, allí
insignificante, ni siquiera nos hemos fijado en el niño. Recordad las historias donde los discípulos echaban a los niños, ¿verdad? Los apartaban de Jesús, y Jesús dice, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que Él coge a ese que estaba en el escalafón más bajo, aquel que pasaba más desapercibido, aquel que se considera el último en la escala social, lo coge y lo pone en el centro. ¿Y quién está en el centro del círculo? Está Jesús. Fijaros que los discípulos discutían quién estaría en el centro con Jesús. Y ahora Jesús pone a ese niño que ellos nunca jamás hubieran pensado que podía estar en el centro. ¿Cómo el niño? ¿Cómo va a estar el niño en el centro? El niño lo más importante, sí, el niño lo más importante. Y además Jesús lo coge en brazos, algo inusitado para un rabino de aquella época, que cogiera en brazos a un niño al que no se le podía enseñar nada, según ellos. Jesús lo coge en brazos, lo abraza, es decir, lo pone todavía en una escala más alta que ninguno de ellos había soñado nunca. Y Jesús les dice, quien reciba a este niño, me está recibiendo a mí. ¿Sabéis, mis hermanos? Jesús está pintando 3 círculos. Él está en el centro con el niño, es decir, Él está en el centro con aquellos que nadie quiere, con aquellos que nadie considera, con aquellos de los que todos nos olvidamos, con los que van mal vestidos, con los que no van a la última moda, con los drogadictos, las prostitutas, los que están en las cárceles. Todos esos Jesús los pone en el centro. Y Jesús dice, estos soy yo. Ahora, si tú ayudas y sirves a estos, estás en el círculo. Si no ayudas y sirves a estos, ¿dónde estás? Fuera del círculo. Estás fuera del círculo. Estás fuera. Así es que, mis hermanos, ¿qué tengo que hacer para estar en el círculo? Y con esto termino. En el Salmo 15, Salmo 15 me dice exactamente qué es lo que yo tendría que hacer para estar en el círculo, fijándome bien en el centro, porque en el centro está Cristo. Pero si yo quiero ver a Cristo, lo tengo que ver en aquellos que tienen muy poco o no tienen nada, o están sufriendo, o son mis hermanos que me necesitan, o es mi esposo y mi esposa, o es mi familia, es decir, todos aquellos a los cuales yo tengo que servir. Esos están en el centro. Esos deberían de estar en primer lugar en mi vida. Por eso el Salmo 15 dice lo que Dios espera del hombre. ¿Qué es lo que Dios espera del hombre? Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? Hemos leído antes que acabaríamos morando en el santuario de Dios y yendo al árbol de la vida. Pues la pregunta es la misma, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Y dice, solo el que vive sin tacha y hace lo bueno. Y ya hemos visto qué es hacer lo bueno, ser un diácono, servir. El que dice la verdad con todo su corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo, ni ofende a su vecino, el que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor, el que cumple sus promesas aunque le vaya mal, el que presta su dinero sin exigir intereses, el que no acepta soborno en contra del inocente, el que vive así jamás caerá. Ojalá, mis hermanos, ojalá podamos entrar en ese círculo, vivir de tal manera, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de tal manera que descubramos dónde está el centro, quién es el verdadero centro de nuestra vida. No el yo, no el egoísmo, no lo que a mí me gustaría. El centro es Cristo, y Cristo me dice que realmente el centro es un niño muy pequeño. Me dice que es a lo mejor una persona insignificante que está a mi lado en la que yo nunca me he fijado,
y a la que tengo que ayudar, servir, amar, querer, guiar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tendré que ir en el camino de esta vida fijándome en cómo lo hizo Cristo, pegado a Él, no por detrás, lejos de Él, murmurando, criticando, sino al lado de Él, siendo su amigo, porque en cualquier momento llegará mi final del camino. Y sabéis, es una fosa, a menos que Cristo venga antes. O es una fosa o es una puerta. Si soy amigo de Cristo, Él me sacará de la fosa. Si soy amigo de Cristo, Él me abrirá la puerta, porque yo ya estoy en el círculo de Cristo. Ojalá, mis hermanos, podamos estar en el círculo de Cristo y no equivoquemos ni el camino ni el centro, porque de eso depende nuestra salvación. Que el Señor os bendiga. Vamos a pedir a los diáconos, por favor, que pasen a recoger la ofrenda. Antes de terminar este primer momento de este servicio, vamos a dar la bienvenida a todos los hermanos que hayáis venido de otros lugares, que estéis aquí de visita.
Pero tengo dos hermanos, el hermano Alejandro Sandoval de Salamanca, que está con nosotros en esta mañana, y la hermana Leonor Cruz, que viene de un poquito más lejos, de Cancún, de México. Sed todos bienvenidos, al igual que todos los que venimos todos los sábados, pues bienvenidos también. Y ahora voy a hacer una petición antes de que el pastor clausure el sermón con su oración. Voy a pedirles a todos, por favor, que después de la historia de los niños que va a tener ahora lugar, permanezcáis en la sala un momento, porque tenemos anuncios importantes que ofreceros. Muchas gracias. Querido Señor, hemos hecho una oración con este canto. Queremos seguirte donde tú nos guíes. Muéstranos el camino y nosotros te seguiremos caminando a tu lado. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para que nada nos aparte de ese camino, para que nada nos retrase en ese camino, para que no vayamos lejos y por detrás, sino muy cerca de ti, siguiéndote constantemente, fijándonos en tu ejemplo, para que podamos hacer tus obras, lo que tú hiciste. Danos tu mente, Señor, que tu Santo Espíritu pueda transformar completamente nuestra vida y nuestros corazones, porque, Señor, nos damos cuenta que muchas veces hemos sido alejados de ti, retrasados. Te ruego, Señor, que volvamos a unirnos a ti, acercándonos a ti, dándote la mano. Y si estamos cansados, Señor, que tú puedas llevarnos en tus brazos como llevaste a la oveja perdida. Pero, Señor, llévanos a la casa. Llévanos a la casa ya, porque estamos cansados de caminar por este mundo y estamos cansados de tanto sufrimiento, dolor y lágrimas. Consuela con la esperanza, Señor, a aquellos que han perdido a sus familiares, que sin duda tú eres amigo de aquellos que han caminado contigo y los vas a levantar de la tumba para no separarse nunca más. Y cuando lleguemos a ese lugar, tú enjugarás nuestras lágrimas y, Señor,
entonces veremos y diremos todos cuán poco nos ha costado llegar aquí. Gracias a ti, Padre. Gracias a tu ayuda, gracias a tus fuerzas, gracias a tu poder. A ti sea la honra y la gloria. Señor, acompáñanos en ese camino y que podamos estar siempre en ese círculo cerrado de los discípulos auténticos a tu alrededor. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.